Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. ¿Qué tal? Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a estar estudiando en el día de hoy Hechos capítulo 19, una historia tremenda acerca del apóstol Pablo, su viaje misionero y lo que Pablo vivió en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad tremendamente grande, una ciudad también llena de mucho paganismo, pero la palabra de Dios llegó allí. Recordemos lo que siempre dice la palabra, que dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Vamos a estudiar de este avivamiento que hubo en Éfeso. Empecemos. Pablo está en su tercer viaje misionero. Y ahora el autor de este capítulo y de este libro nos da información acerca de uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Y dice así la palabra del Señor, léalo conmigo desde el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y nos está hablando aquí Lucas y nos habla ahora de un personaje llamado Apolo. Apolos era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que Priscila y Aquila tomaron para decirle: mira, tú amas a Dios, pero te falta conocer un poco más acerca de la palabra de Dios. Y era un hombre que predicaba con fervor la palabra. Nos dice a nosotros la Biblia que Apolo estaba en Corinto y que ahora Pablo había recorrido las regiones superiores. Se refiere a regiones, significa partes, las porciones de arriba superiores, dice los lugares más remotos, ya de Asia Menor para arriba. Se cree que estuvo en el área de Frigia. Mire conmigo el mapa. Se cree que este viaje lo hizo el apóstol Pablo entre los años 53 y 56 después de Cristo, y nos narra Lucas todo este recorrido que hizo el apóstol Pablo. Ahí podemos ir viéndolo con los números, y que en Éfeso fue el último lugar donde predicó durante su segundo viaje misionero. Pero ahora el versículo 2, mire conmigo la Biblia, dice que Pablo encontró a ciertos discípulos. Les hizo una pregunta fenomenal. Les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Los recibieron cuando creyeron? Y la respuesta de ellos fue: no. Nosotros solo hemos oído del bautismo de Juan. Interesante, porque dice la Escritura: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esta es la versión NBI. No hemos oído si hay Espíritu Santo, dice la versión Reina Valera. Ellos habían aceptado a Cristo Jesús, sin embargo, estos discípulos que se encuentra el apóstol Pablo no sabían del Espíritu Santo. Mire conmigo lo que esa gente se estaba perdiendo. Ellos no lo conocían. Aprovecho para decirles que para mí el Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo vemos presente desde el libro de Génesis, bueno, desde antes del libro de Génesis, pero en el capítulo 1 de Génesis nosotros vemos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Cuando había un caos, el Espíritu Santo vino a poner orden, puso en orden el mundo. El Espíritu Santo, yo les voy a decir algunas de las cosas que yo veo
que hace, el Espíritu Santo unge, capacita, restaura, bendice, habla, guía, sana, levanta, nos regala dones, nos da el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso. El Espíritu Santo sana, levanta, nos bautiza con la evidencia del hablar en otras lenguas, y el Espíritu Santo también, como dijo Jesús, es el consolador. Estos discípulos que mientras que Pablo predicaba, había conocido, ellos no sabían del Espíritu Santo. Y posiblemente haya personas que me están viendo y dicen también, no sé mucho del Espíritu Santo. Es otro consolador. Jesús le dijo a sus discípulos, mientras estaba aquí en la tierra, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Y esto está escrito aquí para que nosotros podamos comprobar la importancia del Espíritu Santo. Mi salmo favorito es el Salmo 139 y nos dice que el Espíritu Santo es omnipresente. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? O sea que no hay lugar donde ustedes o yo podamos meternos sin que el Espíritu Santo esté ahí. Él está en medio nuestro como poderoso gigante. Sigue diciendo la Escritura que Pablo estuvo hablando y compartiendo acerca del reino de Dios en la sinagoga con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. Es que la misión del cristiano es esa, compartir del Señor. Este libro de Hechos es algo espectacular. Bien que no tenemos todos los detalles, como cuando leemos las cartas o las epístolas de dónde estuvo Pablo. Yo me he tomado como tarea ahora estar viendo, bueno, donde estuvo en Éfeso, es que él escribió la carta a los Efesios. Cuando estuvo en Corinto, escribió la carta a los Corintios. Y entonces ver todo eso nos llena a nosotros el corazón de alegría al ver todos estos lugares donde estuvo Pablo y estuvo hablando con denuedo, con pasión, porque él no quería que nadie se perdiera, sino que también judíos o gentiles vinieran todos al conocimiento de la palabra del corazón. Sabemos que no todo el mundo va a recibir la palabra. Mire conmigo lo que dice el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Y cada día enseñaba en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Bueno, Pablo le habló a todos, pero una vez que estas personas no quisieron saber más de lo que Pablo les hablaba de Jesús de Nazaret, Pablo simplemente dijo, no hay problema, yo me voy. Se llevó a los que ya eran discípulos del Señor, a los que sí estaban creyendo, y siguió compartiendo con ellos en la escuela de uno llamado Tirano. Mire, la tradición dice que Pablo predicaba todos los días, de 11 a 4 de la tarde. Aparentemente, cuando ya no estaba vendiendo carpas, en los momentos libres que tenía, se dedicaba a enseñar la palabra del Señor. Entonces, mire conmigo y note la reacción de alguno de ellos. Dice que se endurecieron. El significado es que se pusieron obstinados. No creyeron, o sea, no permitieron ni siquiera el tiempo, no se dieron el tiempo para que los persuadieran. Simplemente dijeron, no nos interesa, no nos hables más de eso, no queremos. Y maldiciendo, estaban hablando maldiciones, maldad, cosas feas contra Dios, contra Jesucristo. Estaban maldiciendo el camino. Mire, la Biblia nos habla a nosotros acerca de casos
en cuando aparece la palabra endurecer. Y el Espíritu Santo dice en Hebreos capítulo 3, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Háblense el uno al otro, que el pecado no endurezca el corazón de ninguno. Y Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Miren la relación de Pablo con aquellas personas que simplemente empezaron a hablar mal del camino. No se puso a discutir con ellos, dime que te diré, voy a defender a Cristo porque Él no tiene quien lo defienda. No, Pablo simplemente se apartó y cuando estamos leyendo Hechos, en otros capítulos dice que se sacudía el polvo de la ropa, de los zapatos, y fue lo que dijo Jesús, si te dan la bienvenida, recíbelos, pero si se niegan a recibir la palabra, sacúdate el polvo de los zapatos y sigue adelante. La Escritura sigue diciéndonos en este capítulo 19 cómo se dejó usar el apóstol Pablo de una manera sobrenatural. ¿Saben lo que yo pienso? Yo creo en lo que dice la Biblia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los mismos milagros que se hicieron en el pasado se pueden hacer en el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Versículo 11, léalo conmigo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Posiblemente eran pedazos de carpa, como Pablo trabajaba haciendo carpas con sus manos. Se cree que simplemente personas tomaban pedazos, retazos de carpas, donde Pablo había puesto sus manos, donde Pablo las había tenido en sus manos, y esos retazos se los llevaban a los enfermos. Se los ponían y las personas eran sanas. Les digo algo, yo estaba recordando que en el siglo pasado, en la época cuando yo iba creciendo en la iglesia, era una niña. Y yo me acuerdo que en las noches, especialmente en los cultos de oración, que eran los miércoles, se traían las peticiones, las personas escribían un papelito y se oraba por las peticiones de todo el mundo. Pero también había personas que mandaban pañuelos para que las personas, cuando oraran por las peticiones, oraran por esos pañuelos. ¿Y qué se hacía después? El pañuelo que había sido orado se llevaba al hospital, se le ponía a alguien encima para que la persona recibiese sanidad. Y lo maravilloso era que ocurrían los milagros. ¿Por qué? Porque el poder no estaba en los pañuelos, ni siquiera estaba sobre la persona que estaba orando. El poder está en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la fe de cada persona creyendo que el Señor iba a hacer algo maravilloso. Eso es glorioso. Ahí estaba el poder del Señor. Ahora, pasamos a otra escena. Hay una escena donde Lucas empieza a hablar de personas que hacían exorcismo ambulante y nos habla de judíos que oraban reprendiendo demonios y que había un hombre, hijos de un tal Esceva. Yo quiero que lo leamos en el versículo 14. Yo se lo voy a leer y dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, ellos decían,
dice que invocaban al Cristo, a Jesús, que Pablo oraba, y trataban de exorcizar a personas que tenían espíritus demoníacos. Entonces ellos trataban de hacer lo que los judíos exorcistas ambulantes estaban tratando y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y versículo 15 nos dice a nosotros que estos espíritus venían reconociendo que estas personas no tenían autoridad espiritual y atacaron a los hijos de Seba. Los atacaron, los demonios atacaron. Y esto fue sabido en todo Éfeso, que alguien trató de usar el nombre de Cristo Jesús y los demonios se burlaron. Versículo 15, mírelo, léalo conmigo. Dice la Biblia: pero respondiendo el espíritu malo a los hijos de Seba, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y es que referente a esto, hermano, referente al echar fuera demonios, créanme, los demonios saben quién es quién, saben si de verdad una persona está ungida por el Señor o simplemente es una farsa. Ellos saben, ellos sabían que estos hijos de Seba no tenían ninguna autoridad, no tenían. Jesús de Nazaret le dio a sus discípulos autoridad. Jesús de Nazaret te da a ti, a mí, autoridad también. En Lucas 10, versículo 19, Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os va a dañar. Es una promesa que dijo el Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que creer que Dios nos da esa autoridad y creer en el Señor y vivir sin puertas abiertas que sean dejadas a que el enemigo entre. Usted tiene que vivir y yo tengo que vivir para el Señor de tal manera que sabemos que estamos en la cobertura del Espíritu Santo. Dice que cuando todo esto pasó, el nombre de Jesús fue magnificado. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Versículo 19. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Es que Éfeso era una fortaleza demoníaca. Ahí en Éfeso ellos hacían sacrificios a dioses paganos, a la diosa Diana, que era un demonio. Hacían sacrificios, ellos vivían una vida de lujuria, una vida de mucho pecado. Éfeso era reconocida como un centro de tinieblas. Entonces, ¿qué pasaba con las personas? Las personas tenían todo tipo de libros, de rollos, de pergaminos, de magia negra, de invocaciones a demonios, a muertos. Y estas personas, cuando vieron lo que pasó con el apóstol Pablo, lo que pasó con los hijos de Seba, tomaron respeto por las cosas de Dios y ellos dijeron que nosotros queremos cambiar de vida, queremos deshacernos de esta doble vida, porque quizás algunos de ellos ya le habían entregado su corazón a Cristo, pero estaban en las dos aguas, estaban en el camino del diablo y estaban en el camino de Dios. Yo pensando, lo mismo que pasa con muchas personas en estos tiempos, que todavía tienen su imagen de algún demonio, de algo que no debe estar en tu casa y todavía lo tienes. Entonces, hay que tomar decisiones. Dice que 50,000 piezas de plata sumó todo lo que ellos quemaron. Los estudiosos dicen que eso sumaba más o menos como 5 millones de dólares. Imagínese usted qué fuerte esto. 5 millones de dólares. Amuletos, me imagino que habría cosas de imágenes de oro. Quién sabe todo lo que habría allí,
pero todo eso sumaba como 5 millones de dólares. Este capítulo 19 termina con la descripción de Lucas sobre un alboroto causado por un platero artífice llamado Demetrio. Hacia el final del capítulo 19 nosotros vemos que Lucas se dedica a escribirnos de un alboroto y que por causa de ese alboroto Pablo salió de Éfeso después de todo esto. Y yo quiero que nosotros lo veamos lo que está pasando, el contraataque del enemigo. ¿Y por qué digo contraataque? Porque claro, cada vez que ocurre una obra maravillosa en Dios, el diablo no se queda con los brazos cruzados. Yo tenía un pastor que conocí una vez, él era de Miami, Florida, y este pastor me dijo un día cuando yo comenzaba mi pastorado, él me dice, mira pastora, cúbrete contra el espíritu de venganza. Bueno, no está descrito en la Biblia con ese nombre, pero él se refería que si tú vas y entras a la casa del hombre fuerte, vienes y de repente oras por alguien que estaba atado por demonios, él decía en el nombre de Cristo Jesús, después de arrancarle almas al diablo, siempre cúbrete con la sangre de Cristo Jesús. Ora que el Señor te guarde. Esa era la opinión de este pastor y me pareció muy interesante. Demetrio era un hombre que trabajaba haciendo estatuillas de la diosa Diana. Era un artífice. Él cuando vio que la gente se comenzó a convertir, hubo un avivamiento en Éfeso, él se molestó. En realidad Satanás lo usó a él, amados hermanos. El diablo lo usó a él, se dejó usar por el enemigo para causarle daño a la obra del Señor. Versículo 26, léalo conmigo. Dice, pero ustedes ven y oyen que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes, dice, con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a ser desacreditado, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28. Y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Este platero, lo que él hizo en realidad fue alborotar los corazones de la persona. No crea que fue tanto por defender a la diosa Diana, eran por sus finanzas. Él fue utilizado por medio del diablo para venir y cortar el avance de la obra. Como hay mucha gente que se levanta contra la obra del Señor y contra tu propia vida también. Entonces, él utilizó este argumento. Dijo, miren, nosotros estamos perdiendo plata. Ya no estamos fabricando tantas imágenes de las diosas porque la gente se está convirtiendo. Este hombre sabía quién era Pablo. Porque mire toda la información que él da. Él dice que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Este Pablo anda persuadiendo a las personas y la gente se está convirtiendo. Él estaba más enterado de la obra que estaba haciendo Pablo que mucha otra gente. Y es que el enemigo tiene sus ojos puestos en todo lo que nosotros hacemos para venir y obstaculizar. Pasa lo mismo, y me voy al libro de Daniel un momentito, pero pasa lo mismo con el príncipe de Persia en Daniel capítulo 10, que dice la historia que Daniel estuvo orando y empezó un ayuno por 21 días. Y la historia dice que cuando Daniel dispuso
su corazón a orar, Dios le envió la respuesta con Gabriel. Pero ¿qué dice Daniel 10? Le dijo el Señor a Daniel, cuando tú dispusiste tu corazón, la respuesta fue enviada. Y el príncipe de Persia se opuso a Gabriel. Y es que cuando nosotros oramos, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. Trata de que tú pierdas la fe, trata de frenar la respuesta, y nosotros tenemos que orar y cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús. Siempre vendrá un contraataque. La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, mas Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, impresionante. Estas personas se reunieron en un teatro. Yo les voy a poner la foto aquí. Se reunieron en un teatro, era un coliseo. Yo estuve en ese teatro cuando visité Éfeso. Y fíjese, amado, habrían, yo calculo, 25,000, 50,000 personas. Y la Biblia dice que estas personas por 2 horas estuvieron gritando: ¡que viva Diana, la diosa de los Efesios! Ellos gritaban: ¡grande es Diana, diosa de los Efesios! Por 2 horas. Amado, ¿cuánto cuesta muchas veces que en la iglesia la gente aplauda un coro? ¿Cuánto cuesta que las personas levanten las manos o que estén de pie? Esta gente estuvieron adorando a una diosa pagana, o un demonio, por 2 horas. Así era la pasión que ellos tenían por esa diosa. Mire usted, dice, una vez yo escuché que por este cantante de ópera, Pavarotti, dice que cantó también en una ópera, que las personas estuvieron de pie aplaudiendo después de su interpretación por 45 minutos, aplaudiéndole a Pavarotti. Amados, si por Diana, personas que no tenían a Dios en el corazón, pudieron aplaudirla por 2 horas, si por Pavarotti aplaudieron 45 minutos, si por los equipos de fútbol la gente grita, aplaude, paga lo que sea para ir a ver un juego. Imagínense lo que nosotros debemos hacer por nuestro amado Señor. Así que usted sea apasionado por las cosas de Dios. En estos pasajes el enemigo quiso detener el avance del evangelio. Demetrio se levantó para hacer daño. El enemigo siempre buscará una excusa para frenar el evangelio, pero Jesús prometió algo. Él prometió que Él edificaría la iglesia. Termina el versículo conmigo. Y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Amados míos, yo les digo una cosa. Yo no sé, muchos dicen que esto del COVID fue planificado, fue planeado, entre muchas cosas para quebrar la economía, para que la brecha entre ricos y pobres sea más grande cada día, o seas rico o seas pobre, pero muchos también dicen que el enemigo ha tratado de cerrar la iglesia. Pero yo les digo algo, ha tratado de cerrar la iglesia, pero no ha podido. Cerró los edificios, pero no ha podido cerrar la iglesia, porque como dijera una persona, cristiano, la iglesia eres tú. Amén. Nadie podrá frenar el avance del evangelio. Ha habido en estos tiempos millones de mártires, más que en todos los años de la historia sumados, en este año pasado, en lo que va de este año, millones de mártires por la fe en Cristo a nivel mundial. Pero sabemos que estar ausente de este cuerpo es estar presente con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer en estos últimos tiempos? Estar más fortalecidos que nunca. El evangelio siempre va a tener enemigos. La obra del Señor siempre va a tener enemigos. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados. Pero Pablo, ¿qué le escribe a la iglesia que está en Éfeso? En el libro de Efesios, casualmente. Pablo le dice, pónganse la armadura del Señor
para poder estar preparados contra los dardos que el enemigo tira, para estar preparados contra esos dardos que el enemigo tira. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ponernos la armadura de Cristo, edificar nuestro interior, esforzarnos cada día por amar más a Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos, ni somos de los que nos enfriamos tampoco. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes. Entonces, Demetrio usó la religión como una excusa. Fíjese. Y la religión siempre se levantará contra todo lo que viene de Dios. Entonces hay que entender que lo que tú tienes y lo que yo tengo es mayor que lo que el mundo tiene. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Tú condenarás. El Señor va a condenar toda lengua mentirosa que se levante contra ti. Entonces, ¿qué reina cuando Satanás opera? Reina la confusión, reina el enredo, el caos. Versículo 32, mire conmigo, estaban quizás esas 25,000, 30,000 personas que este hombre había empezado a levantar. Dice que unos gritaban una cosa y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y la palabra que gritaban allí, la palabra gritaban, en griego es la palabra craso, con K y Z al final. El significado es que croaban como cuervos, algunos con voz alta pedían venganza, pero así trabaja Satanás, trayendo confusión, amados. Siempre que haya confusión, tú pídele al Espíritu Santo que se mueva, que se meta. Cuando tú sientes un ambiente de confusión, sepa que está Satanás por allí tratando de desestabilizar todo, pero tú pídele a Dios que Dios se meta, que el Espíritu Santo traiga claridad. Cuando hay peleas en tu casa, pídele al Espíritu Santo que traiga paz. Cuando los ánimos se caldean en una gritadera, tú regañando a tus hijos o gritando o peleando con tu esposo o tu esposa, pídale al Señor que traiga paz. La confusión no viene de Dios. Amén. Ore y pida a Dios, aclara esta confusión. Cuando estés en confusión, nunca tomes una decisión. Espera pacientemente en Jehová y Él va a hacer. Usted no permita que el enemigo siembre confusión en tu corazón ni en el corazón de la familia. Quiero volver a insistir algo. Hagan altares familiares. No se olviden de hacer altares familiares. ¿Qué son los altares familiares? Lugares donde tú en tu casa o tiempos, tú en tu casa con tu familia deciden orar. Poner los días en las manos de Dios, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. No vamos a poder pasar estos tiempos si no oramos. La oración es tu arma de guerra, amado, y créalo, ataque al enemigo, contraataque con la palabra, con oración, contraataque. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. A mí me gusta mucho este capítulo 3 de Proverbios, que dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vuelvo a repetirlo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas personas pasaron 2 horas gritando, viva Diana, diosa de los Efesios. Imagínense ustedes, solo Dios merece adoración de esa manera. Solo Dios puede ayudarnos. Y las cosas no son como parecen. Usted le parecerá mucho que estas personas después de 2 horas iban a recibir una respuesta. Los dioses
falsos nada pueden hacer. Eso me recordó a mí aquella escena de Elías cuando está con los seguidores de Baal, que estaban haciendo la prueba, el Dios que respondiera con fuego, y dice que los sacerdotes de Baal se cortaban con cuchillos, gritaban. ¿Y qué les decía Elías? Griten más duro para ver si es que está sordo, para ver si es que está ocupado. No importa, el poder no está en la gritería, el poder no está en subir tu voz. Lo que pasa es que Dios no es sordo. Por eso, por favor, usted pídale al Señor que Dios te dé poder, que Dios te dé autoridad, que tú lo creas. En el Señor recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y estas personas ahí gritaron. Pero yo les digo algo, amado, la gritería se acaba cuando Dios entra, porque Dios no es sordo, Dios tiene todo poder. Los consejos de los amigos de Pablo. Ahí también nos dice a nosotros que Pablo tenía amigos que también eran de gobierno, y le dijeron a Pablo, no vayas a enfrentarlos, no vayas al teatro, no vayas a ese coliseo, no los enfrentes. Hay momentos que son momentos para confrontar, pero hay otros momentos que no son momentos de confrontación. Y nosotros necesitamos preguntarle a Dios, pedirle a Dios, ¿en qué momento me defiendo? ¿O en qué momento dejo que tú seas quien me defiendas? ¿En qué momento reacciono? ¿O en qué momento debo dejar que tú reacciones? No siempre se enfrentará uno a los enemigos. Hay momentos que Dios te dice, yo me encargo. Así que pídale al Señor que Dios se encargue. Tiene que dejarle el resultado a Dios. Amén. Y Dios va a hacer su obra. ¿Cómo vas a pelear tú? Tú y yo peleamos orando, y Dios hace lo suyo. Ya voy terminando. Dios se buscó un escribano para apaciguar la multitud. Increíble. La ayuda viene de donde menos lo esperamos. ¿Quién iba a pensar que un escribano iba a defender a Pablo y a los compañeros de él? Porque no solamente era Pablo, eran varios compañeros ministros que estaban con él, con este apóstol. Y mire conmigo el versículo 37, y dice, estos hombres que han traído no han sido sacrílegos ni han blasfemado a vuestra diosa. Ellos, o sea, lo que está diciéndonos es que estas personas en Éfeso no se pudieron agarrar al hecho y acusar a Pablo y a sus seguidores de decir, mira, lo ve, le faltaron el respeto a la diosa Diana, mira que se burlaron, mira que criticaron. No, este escribano que estaba al tanto dice, estos hombres, ellos no se metieron con la diosa de ustedes, así que ustedes no pueden acusarlo. Miren por dónde venía el diablo venía nuevamente por la religión. Nosotros predicamos a Cristo, no atacamos las creencias de las demás personas. Predicamos a Cristo y dejamos que el Espíritu Santo sea quien convenza de pecado, porque Él es el único que convence de pecado. Nosotros no gastamos tiempo criticando a la diosa Diana ni nada de eso, sino que simplemente hacemos como hizo Pablo, predicó a Cristo. Y amados, muchas veces tu ayuda no vendrá de donde la esperas, pero siempre hemos visto en Cristo Jesús que el socorro y la ayuda viene del Padre Celestial, y el Padre Celestial usa personas como Él quiere. Puede usar a un niño, como en el caso de Jesús, y el niño que le dio su almuerzo. Puede usar cuervos, como en el caso de Elías. El Señor puede hacer como Él quiera. ¿Cómo termina este capítulo 19? Simplemente diciéndonos que, habiendo dicho eso, despidió a todas las personas que se habían levantado en contra del apóstol Pablo
en contra de los colaboradores de Pablo y terminó la historia. Ya en el capítulo 20 vamos a ver cómo Pablo sale de Éfeso y se va a otras regiones. Así que vamos a estar preparados porque vamos a seguir estudiando, si Dios lo permite, este libro de Hechos. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Será hasta la próxima. Bendiciones.